Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Para mí es un verdadero placer estar aquí en esta mesa sobre la metodología para el desarrollo de herramientas de ayuda para la toma de decisiones compartidas. Me gustaría agradecer a la organización de Guía Salud por esta jornada, por incorporar esta temática y sobre todo por ayudarnos a tener los ponentes que tenemos en el día de hoy en esta mesa, a compartir una serie de experiencias, también metodológicas, en lo que implica el desarrollo de las herramientas de ayuda para la toma de decisiones compartidas. Es para mí un placer presentar a la que sería la primera ponente de esta mesa, que es la doctora María José Vicente Edo. Ella es enfermera de salud mental en la City University de London, doctora en medicina por la Universidad de Zaragoza, lleva más de 20 años trabajando en el desarrollo de guías de práctica clínica, así como en otros productos basados en la evidencia, y en la inclusión de pacientes en la elaboración de guías de práctica clínica y en la inclusión de pacientes en la evaluación de tecnología sanitaria en el Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud. Ella va a presentar, su presentación está titulada Aplicación de las recomendaciones de las guías de práctica clínica, la toma de decisiones compartidas, manual metodológico. Buenos días y bienvenidos a todos y a todas. Mi ponencia es una ponencia un tanto metodológica. Yo lo que voy a contar es el manual que se elaboró dentro del marco de Guía Salud sobre cómo elaborar herramientas de ayuda a toma de decisiones compartidas a partir de las guías de práctica clínica. ¿Cómo surgió este manual? Bueno, como ustedes saben, Guía Salud es un programa de guías de práctica clínica que lleva más de 20 años de andadura. En ese proceso, en ese largo camino, comenzamos elaborando un manual para elaborar las guías de práctica clínica, porque es el producto estrella que desarrollamos, para asegurarnos de que teníamos guías de buena calidad, ¿no? Con un rigor metodológico. El siguiente paso que fue, una vez que tenemos estos manuales, vamos a elaborar manuales que nos ayuden a implementar esas guías que se están elaborando, y elaboramos un manual dando unas indicaciones de cómo se podrían implementar estas guías en el sistema sanitario. Hubo luego otro proceso en el cual, bueno, tenemos las guías, tenemos cómo implementarlas, vamos a ver cómo se pueden actualizar aquellas guías que están caducando, que se están quedando obsoletas. Se desarrolló un manual para actualizar las guías. El siguiente paso fue, llevábamos ya incorporando pacientes en el proceso de elaboración de las guías y necesitamos un manual metodológico que nos ayudara a ver cómo podemos incorporar a pacientes en el desarrollo de la guía. Y el siguiente proceso natural fue este de aquí, un manual de ayuda a toma de decisiones compartidas. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las decisiones que hay que tomar en salud son tremendamente complejas y muchas veces necesitamos de una ayuda para poder tomar esas decisiones. Porque a pesar del rigor con que se elaboran las guías, hay una alta incertidumbre en algunas recomendaciones. El balance riesgo-beneficio es incierto, no hay suficiente evidencia que nos pueda indicar qué intervención es la más adecuada. Existen diferentes opciones valorables de diferente manera por pacientes. Entonces, eso también fue otra de las razones por las que nos llevó a elaborar este manual. Y también, pues porque es un paso más hacia la participación de los pacientes en la propia gestión de su salud. El proceso de elaboración es, aquí tienen ustedes cómo se elabora una guía, no voy a entrar en detalle porque no es el objeto de mi presentación, pero sí que lo pongo para que vean que es un proceso que va surgiendo paralelo, de manera paralela a la elaboración de la guía. Un paso que se da en la elaboración de la guía es un paso que hay que dar a la hora de elaborar la herramienta de toma de decisiones compartida. Entonces, una vez que se ha justificado el alcance y objetivos de la guía y se ha creado el grupo de trabajo, se crea el grupo de trabajo, dentro del grupo de labor de la guía, se crea un grupo de trabajo de toma de decisiones compartida. Este grupo, por supuesto, tienen que participar pacientes, es importante también que participen profesionales sanitarios y luego persona experta en metodología, porque esta persona va a ser la que va a guiar en el proceso, desde el principio al final, en el proceso de elaboración de la guía, asegurándose de que hay rigor metodológico en su proceso de elaboración. Y luego también, dependiendo la temática de la guía, se pueden incorporar otros perfiles, personas expertas en aspectos éticos, legales, etcétera, etcétera. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta
cuando se decide hacer una herramienta de toma de decisiones compartidas derivadas de la guía. Es importante cómo se van a redactar las recomendaciones en el proceso de la elaboración. Es importante el lenguaje, que sea claro, que sea directo, el formato, sobre todo destacar la información importante y relevante para pacientes y sus familias. Es importante también definir la población específica a la que va dirigida un problema de salud, un nivel de gravedad, que sea lo más específica posible. El tipo de intervención que se quiere recomendar tiene que estar bien definida y en el contexto en el que esto se va a aplicar puede ser atención primaria, puede ser atención hospitalaria. Es clave también cómo vamos a redactar las recomendaciones, porque eso va a favorecer luego a la hora de priorizar y decidir qué recomendación es potencial para poder desarrollar la herramienta. Recomendaciones en voz activa. Luego, dependiendo del nivel de evidencia que encontremos, recomendaciones fuertes, pues se recomienda, los profesionales sanitarios deberían. En cambio, si tenemos unas recomendaciones con no hay mucha evidencia, condicionales o débiles, el tipo de redacción es mucho más, se sugiere, podrían, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se redacten las recomendaciones es incorporar los valores y las preferencias de los pacientes. Esto tiene que estar reflejado en las recomendaciones. Comunicación de los datos numéricos es otra de las grandes dificultades que tenemos. Está demostrado muchas veces que la incapacidad de comprender la información numérica no es a las pocas capacidades cognitivas del receptor, sino a que la presentación de la información no es suficientemente clara para que pueda ser entendida para los diferentes actores. ¿Eso qué consecuencias puede llevar? Pues a nivel profesional, que podamos influir en la precisión diagnóstica o en errores en el manejo, porque no entendemos los datos y en la toma de pacientes y en pacientes, pues que la decisión sea más adecuada a sus necesidades. No voy a entrar más en detalle porque la siguiente ponente va a hacer su ponencia sobre cómo podemos comunicar los datos numéricos. Entonces, le dejo a ella que ahonde más en este punto. Seguimos. Hemos elaborado el alcance y objetivos, tenemos el grupo de trabajo, hemos definido el grupo de trabajo de la guía y de toma de decisiones compartidas, está la formulación de las preguntas clínicas, se sigue con el proceso de la elaboración de la guía hasta que nosotros tenemos que identificar y priorizar qué recomendaciones vamos a utilizar para hacer la herramienta de ayudas de toma de decisiones compartidas. El sistema GRADI es un sistema que nos facilita muchísimo a la hora, es un sistema de la que gradúa la fuerza de las recomendaciones. Entonces, eso nos facilita el que podamos identificar esas recomendaciones. En una pregunta clínica de una guía, el proceso general se hace una búsqueda sobre esa pregunta, se hace una evaluación de la evidencia encontrada, una síntesis, se hacen unas recomendaciones. Entonces, eso, en este proceso de identificación de la evidencia y medir la calidad de la recomendación, es cuando nosotros, las personas, bueno, nosotros, quien vaya a elaborar la herramienta, va a poder empezar a intuir los niveles de evidencia, la calidad, si hay mucha evidencia, si no, y nos va a poder un poco empezar, vamos a poder visualizar aquellas recomendaciones que potencialmente podrían ser llevadas como herramienta de toma de decisiones compartidas. En principio, todas las recomendaciones son susceptibles de ser utilizadas en un proceso de toma de decisiones compartidas. Como he dicho inicialmente, las decisiones en salud son tremendamente complejas. Entonces, todas. Ahora bien, hay recomendaciones condicionales o débiles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente los efectos deseables superen a los efectos no deseables de la intervención. Puede ser también que es probable que los efectos no deseables superen a los deseables o que no favorezca la intervención, o sea, no haya ningún efecto en ninguna de las intervenciones. ¿Esto cómo se traduce? Esto se traduce en que no todos los pacientes se beneficiarían de esta recomendación o de esta acción, o que un mayor porcentaje de personas en esta situación estaría de acuerdo en la acción sugerida, pero también habría muchas otras personas que no estarían de acuerdo. Es aquí donde es mayor el grado de incertidumbre y son donde hay el potencial para utilizar estas recomendaciones como ayuda en herramientas de ayuda de toma de decisiones compartidas. Priorizar. Aquí en la priorización, entonces hemos identificado esas recomendaciones condicionales o débiles. El siguiente paso tenemos que priorizar. Tenemos muchas recomendaciones, vamos a ver qué recomendación sería la más importante o la más relevante para poder trasladar en una herramienta. Aquí voy a hacer un listado de algunas sugerencias de criterios que se pueden utilizar
para priorizar. En el manual hay muchas más y este es un proceso en el que tienen que participar todas las personas que elaboran la guía de práctica clínica y las personas que están también dentro del grupo elaborando o trabajando en la herramienta de toma de decisiones compartidas. Tienen que llegar a un consenso de qué criterios y por qué van a utilizar esos criterios. Uno de los criterios, existen riesgos-beneficios similares, no está muy claro si hace bien o mal, si es beneficio-riesgo. Otro de los criterios que se pueden utilizar es el grado de variabilidad que hacen los pacientes en las medidas de resultados. No para todos los resultados son igual de importantes para todos los pacientes. Eso puede generar una diversidad. Puede ser que hay diferentes opciones a elegir y no esté muy claro cuál de ellas hay que elegir. O también hay un alto riesgo en la decisión a tomar, pues porque puede llevar consecuencias vitales o dramáticas para el paciente. Grados de afectación en la calidad de vida que puede tener esa intervención. Puede ser una prioridad para el sistema sanitario. Es decir, hay una serie de criterios que en el manual ustedes pueden consultar que les pueden ayudar para priorizar. Entonces, hemos creado el grupo, hemos formulado las preguntas, hemos hecho la búsqueda, hemos elaborado las recomendaciones teniendo en cuenta esos criterios que hemos comentado, la comunicación de los datos, también hemos tenido cuidado para que todos lo puedan entender. Entonces, ahora viene el proceso de adaptación o elaboración de nuevo. Ya tenemos claro qué recomendación es susceptible de elaborar una herramienta. Entonces, lo primero que hacemos es, como se hace todo siempre, vamos a buscar a ver si hay una herramienta elaborada que responda a las necesidades de esta recomendación. Entonces, en el manual también ustedes pueden disponer un capítulo donde hay organizaciones e instituciones con los links para que puedan, donde se elaboran herramientas de ayuda en toma de decisiones compartidas. Entonces, ¿hemos encontrado una herramienta que nos pueda ayudar? Primero hay que ver si cumple criterios de calidad. No voy a entrar aquí porque otra de las ponentes hablará detrás de mí sobre la calidad de la herramienta de toma de decisiones compartidas. ¿Cumple los criterios de calidad? Entonces tengo dos opciones. O esa herramienta la adopto tal cual está porque responde a las necesidades de mi población y mi contexto, o la tengo que adaptar, ¿vale? Entonces, esa puede ser una opción. Otra opción es, no he encontrado herramientas que respondan a las necesidades, a esa recomendación, a las necesidades de la herramienta que necesito. Entonces, la tengo que elaborar de nuevo. O que los criterios de calidad de las herramientas que he encontrado herramientas, pero no cumplen criterios de calidad. Entonces, se tiene que elaborar de nuevo. La compañera, otra de las ponentes, como he comentado, hablará de cómo elaborar herramientas y cómo valorar su calidad. Entonces, no voy a entrar más en esta parte. Entonces, hemos decidido si hay que adoptar la elaboración. Entonces, igual como ocurre en el proceso de elaboración de la guía, una vez que la guía se ha terminado, se envía a revisión externa y exposición pública, la herramienta habría que hacer exactamente lo mismo. La siguiente fase sería, una vez que se ha hecho la revisión externa, se han hecho los cambios que se consideran oportunos, se editaría la nueva herramienta, al igual que se ocurre con la revisión de las guías de práctica clínica. Y luego, cuando se actualice la guía de práctica clínica, sería interesante actualizar también la herramienta de ayuda de toma de decisiones compartida. Entonces, ya con esta diapositiva finalizo. ¿Con qué nos tenemos que quedar en todo lo que he comentado? Las guías de práctica clínica pueden promover y facilitar la toma de decisiones compartida y la herramienta de ayuda a toma de decisiones compartida. La clave en la elaboración es los pacientes, es decir, es importante incluir los valores de los pacientes porque son determinantes en situaciones en las que el balance y riesgo es incierto. Por lo tanto, es importante su participación y la de profesionales. El proceso de la elaboración de la herramienta comienza, como les he mostrado, en el momento en que se presenta, en que comienza la elaboración de las guías de práctica clínica y va evolucionando conforme va evolucionando el proceso de elaboración. La forma en que se redacta y se presenta una recomendación puede facilitar el diálogo de los profesionales. Por ello, es importante el asegurarnos de que esa recomendación es entendible, es comprensible, incluye pacientes, incluye en el contexto y define claramente qué tipo de intervención. La presentación de la información, el lenguaje, el formato, la comunicación de los datos es importante también. Y bueno, y ya para cerrar, sí que diría que
Cuando nos planteamos el hacer una herramienta de ayuda de toma de decisiones compartidas, se debe de determinar, lo primero que nos tenemos que plantear, una de las cosas que nos tenemos que plantear es determinar el valor añadido de la herramienta a la hora de poner en práctica una recomendación. Tenemos que saber si la herramienta va a ser un valor añadido para poder pues comenzar todo el proceso de elaboración. Y bueno, yo creo que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María José, y muchísimas gracias por ajustarte al tiempo. Si les parece bien, a menos que quieran, podemos hacer algún comentario, alguna aclaración, y si no, dejamos las preguntas para el final. ¿Sí? Vale. Pues entonces pasaríamos a continuación a la siguiente comunicación, que nos las presenta Anabel Forte Deltel. Ella es del Departamento de Estadística de la Universidad de Valencia. Anabel es licenciada en Matemáticas y Estadística y doctora en Matemáticas por la Universidad de Valencia, actualmente profesora titular en la universidad, tras haber realizado un periodo postdoctoral en la Universidad Jaume I de Castellón. Su investigación se centra fundamentalmente en lo que serían las técnicas estadísticas para la selección de modelos, campo en el que se ha publicado más de 30 artículos científicos, y ha colaborado con diferentes grupos a nivel internacional. Además, Anabel es vicepresidenta de la Sociedad Española de Bioestadística y dirige el máster de Bioestadística en la Universidad de Valencia. En el ámbito, y esto si me permites lo voy a contar, en el ámbito de la divulgación científica es conocida como Vallesana, participando en programas de radio como Raíz de 5 y en diversos podcasts. Es autora del blog Vallesana, Estadística Casi por todas partes, galardonado en los premios 20 Blogs 2021 y del libro Cómo sobrevivir a la incertidumbre, publicado en 2022. Ella nos va a presentar el reto de comunicar el riesgo. Muchas gracias. Lo de Vallesana es el nombre artístico. Algo tenía que hacer. Bueno, mi papel aquí es un poco, yo me sentía un poco impostora, ¿no? En el sentido de una matemática en este ambiente, pero creo, cuando me propusieron venir a contar cómo comunicar el riesgo, me pareció una cosa muy interesante, porque creo que es importante también que haya una comunicación fluida entre ambos mundos y que se pueda entender el dato, se pueda entender los números en cualquier disciplina, ¿no? La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿qué es el riesgo? Porque si queremos comunicar el riesgo, pues debemos entender qué es. Y claro, si nos vamos a la RAE, a entender qué es el riesgo, pues lo primero que dice es la posibilidad de que ocurra algo malo. Y quiero ver ahí esa primera palabra, ¿no? Esa posibilidad, ¿vale? Después vamos a empezar a hablar de probabilidad, pero en principio, cuando estamos ante distintas posibles situaciones, tenemos que hablar de posibilidad y luego cuantificarla a través de la probabilidad, ¿vale? Entonces, eso es un poco el eje en torno al que yo quiero hablaros. Lo que pasa es que para entender cuál es la problemática que existe a la hora de comunicar el riesgo, me gustaría hacer referencia a esta frase. Tenéis ahí también la cita de Mari Carmen Clement, y dice: los riesgos suelen plantearse de manera simplificada, como si las cosas pudieran definirse como seguras o inseguras, lo cual distorsiona su verdadera complejidad y dificulta tomar decisiones informadas frente a ellos. A mí esta frase me parece fundamental porque es un poco la situación de es que si haces esto te puede pasar esto otro, y eso de te puede pasar esto otro es como muy ambiguo. Entonces tenemos que aprender a comunicarlo de manera que deje de existir esa ambigüedad. Así es que la pregunta es ¿cómo entendemos cómo dejamos de tener esa ambigüedad? ¿Cómo lo entendemos? Y cuando lo entendamos, ¿cómo lo comunicamos? Y cómo lo podemos entender también como pacientes, ¿no? Debo deciros que lo que os voy a contar no es solo fruto de lo que yo he visto como estadística, sino que hay centros que están dedicándose actualmente a investigar sobre cómo poder comunicar el riesgo de manera más efectiva. Está el Winton Center en la Universidad de Cambridge, que se creó durante la pandemia específicamente para esto, ¿no? Para investigar cómo entendemos el riesgo, cómo entendemos los números y cómo podemos comunicarlo de manera más efectiva. Si queréis algo en castellano, Mari Carmen Clement, que os ponía antes la frase, también se formó en el Winton Center y actualmente colabora con el Science Media Center,
que bueno, pues es una entidad española que se dedica un poco a la difusión de la ciencia al público general, ¿vale? Bueno, aquí tenemos eso y yo quiero centrarme porque, evidentemente, cuando hay ciencia detrás y cuando se hacen muchos estudios hay muchísimas cosas de las que podríamos hablar, pero quiero centrarme principalmente en dos aspectos que son clave para mí. El primero es, cuando comunicamos un riesgo, ¿en qué circunstancias estamos estimando ese riesgo? Y ya lo ha comentado antes un poco María José, al final es el contexto, ¿no? ¿Dónde está estimado ese riesgo? Y luego los valores numéricos, ¿vale? Cómo utilizarlos, cómo entenderlos, cómo interpretarlos. Entonces, vamos un poco por esas dos partes. En la de la situación y el contexto, lo primero que nos tenemos que preguntar es ese riesgo a quién representa, ¿vale? Me gusta traer siempre, yo esta imagen la llevo siempre conmigo, esto es de televisión, ¿vale? Una captura de pantalla de la tele, donde estaban hablando del conocido medicamento este contra la obesidad y demás, y hablaban de que el 25% de la población padece obesidad. Luego hablaremos de lo del 25% y hablaremos del pictograma que hay abajo, donde, si os fijáis bien, hay 10 personas, 3 coloreadas en rojo, con lo cual de 25% nada, es un 30%, pero no pasa nada, ¿vale? Eso lo vamos a dejar para luego, para los números. Quería centrarme en otra idea, que pasa mucho más desapercibida. Cuando se dice el 25% de la población, ¿qué es la población? Estamos hablando de personas adultas, estamos hablando únicamente de mujeres, estamos hablando de hombres. Fijaros que en la imagen solamente aparece una foto de una mujer y la presentadora, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Y claro, esto es en televisión, que al final vende mucho la imagen, pero cuando nosotros estamos comunicándole a alguien el riesgo que tiene de padecer cierto efecto secundario a la hora de elegir una intervención o a la hora de elegir un tratamiento, tenemos que decirle cuál es esa población, ¿vale? ¿A quién estaba dirigido el estudio, ¿no? Porque aquí, cuando hablamos de población, en estadística tenemos muy claro que lo que hay que hacer siempre es definir correctamente la población del estudio, es decir, a quiénes queremos estudiar y luego qué muestra es la que vamos a coger para hacer eso. Porque si yo decido que voy a estudiar la eficacia de determinada intervención para personas con asma, lo que no puedo coger es solo a personas con asma que viven en la ciudad de Valencia, en la muestra, porque no estaré representando a todas las personas con asma. Ni puedo coger solo mujeres, ni puedo coger solo hombres, porque entonces no estaré representando a toda la población. Entonces, saber sobre qué población y sobre qué muestras se ha hecho el estudio que nos permite hablar de ese riesgo es muy importante. Después, saber si ese riesgo que me están comunicando es para todas las personas enfermas, o es para un sexo, o es para una edad, o son para unas condiciones previas, si hay cierta comorbilidad que hay que tener en cuenta o no, ¿vale? Y luego una cosa que creo que es muy importante, y es que muchas veces nos hablan del riesgo estimado. Un riesgo estimado no es exacto nunca, porque no está calculado con todas las personas que pueden sufrir esa situación en un momento determinado, sino va a ser algo que va a estar aproximado, y esto es algo que también tenemos que entender. Y para hablar de esa estimación y para hablar de cómo entenderla, vamos a movernos un poco al mundo de los valores numéricos. Entonces, la primera sería pensar cómo medimos el riesgo, y ya he hablado un poco de probabilidad, ya ha salido por ahí la palabra, ¿no? Pero ¿cómo expresamos una probabilidad? Y sobre todo, aquí hay una doble fuente de incertidumbre, que es que la probabilidad es algo muy incierto y entenderla no es tan sencillo. Si yo de repente ahora os digo, estamos en la puerta cerrada, no sabéis, imaginaros que habéis venido con sol, ¿vale? Y yo ahora os digo que la probabilidad de que esté lloviendo fuera es de un 20%. ¿Cogeríais el paraguas para salir? No, ¿verdad? Si os digo que es de un 80%, sí, ¿no? Esa idea de la seguridad que tenemos, esa idea sí que está un poco latente, ¿no? Entonces sí que la tenemos. Pero luego la probabilidad no siempre se transmite de esta manera, sino que cuando nos van a transmitir un riesgo, muchas veces se acaba recurriendo al, pues una de cada no sé cuántas personas van a sufrir esta determinada situación. ¿Y eso lo entendemos correctamente? Si yo os pregunto qué riesgo es mayor, 1 de 10, 1 de 100 o 1 de 1000, 1 de 10, ¿no? Pues no está tan claro.
Muchos de los estudios que se han hecho, de hecho, estudios que hicieron en el Winton Center, David Spielhalter, que es una persona muy reconocida allí en Reino Unido, ha hecho varios estudios, varias encuestas en las que se veía que no se entiende bien, que a mayor número, es decir, si yo digo 1 de cada 1000, ese 1000 tiende a crear una confusión, porque es más grande que 10. Y nosotros quisimos probarlo haciendo una pequeña encuesta a futuros profesores de magisterio en la Universidad de Valencia. La hicimos por otros motivos, hablando de alfabetización estadística, y nos dimos cuenta, que parezca sorprendente, que un 20% de los estudiantes encuestados no respondió correctamente. Se iban al 1 de 1000, ¿vale? Porque no se entiende del todo bien. Entonces, ¿qué podemos hacer en esto? Como profesionales y como pacientes, pues intentar buscar siempre que todos los riesgos que estemos comunicando tengan el mismo denominador. Es decir, si yo estoy hablándote de una intervención y te digo que una intervención tiene un riesgo de 1 de 100 y otra tiene el doble de riesgo, no te voy a decir 1 de 50, sino te voy a decir 2 de 100. Porque entonces estamos manteniendo ese mismo valor que es más fácil después de entender, ¿vale? Luego, otra cosa que nos pasa mucho cuando transmitimos riesgos es que a veces no transmitimos el riesgo de algo concreto, sino que transmitimos el riesgo relativo a otra cosa. Cuando demos el riesgo relativo, siempre tenemos que hablar también del riesgo general. Por ejemplo, si estamos hablando de que el riesgo de cáncer de pulmón en fumadores pasivos es el doble de entre los no fumadores, estamos en rangos de riesgo de cáncer muy bajos en ambos casos, ¿vale? Entonces, sí, es el doble, pero siendo el doble no es un riesgo alto. Entonces, eso es algo que también tenemos que comunicar, porque al final tenemos que tomar la decisión en base a muchas otras cosas, entonces tenemos que entender cuál es realmente el riesgo global que tenemos. Y luego hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos. Fijaros, esto está extraído de una asociación contra el cáncer en Estados Unidos, estaba en castellano también, y a veces, cuando empezamos a usar riesgo, ¿no? Hablamos de probabilidad unas veces, pero otras veces se habla de tasa, otras veces se habla de riesgo como tal. Entonces, si no unificamos el lenguaje y en la misma conversación utilizamos distintos términos, estamos confundiendo a la persona con la que estamos hablando y no se entiende bien qué es lo que se quiere transmitir. Aquí estaba muy bien expresado, y eso sí que quería resaltarlo, estos números incluyen tanto a fumadores como a no fumadores, está hablando de cuál es el riesgo de cáncer, entonces estaba incluyendo a todos, y eso es importante saberlo, porque luego habrá que separar, ¿no? Pero de principio te están diciendo que están refiriéndose a todos. Y luego hay una cosa que hay que tener cuidado, nos gusta mucho hablar de manera relativa, el mucho mayor, el mucho menor, el más, el menos, no debemos utilizar esos términos, porque el mucho mayor o el mucho menor no significa lo mismo para cada persona. Entonces, recurrir a los números en este sentido es una medida de objetividad. No estamos hablando de mucho mayor, mucho menor, sino de un riesgo concreto, ¿vale? Y luego, una de las cosas que es muy importante y que cuando leemos, sobre todo esto es cuando leemos prensa o cuando leemos estudios, es que a veces le damos la vuelta a aquello que queremos estudiar. Buscando estos datos, yo me puse a buscar cuál era realmente la probabilidad de tener cáncer, el riesgo de sufrir cáncer entre los no fumadores, ¿vale? Y me encontré cosas de este tipo. Yo buscaba probabilidades entre no fumadores y la cosa era alrededor del 20% de las personas que mueren por cáncer de pulmón nunca han fumado. Fijaros que le han dado la vuelta. Yo no estoy hablando de la probabilidad de tener cáncer si no fumo, sino la probabilidad de no fumar habiéndome muerto de cáncer. Entonces, es la probabilidad inversa. Esto, además, tiene un nombre en estadística, se le llama la falacia del fiscal, y es porque a veces en los juicios lo que pasaba era que se declaraba a alguien, o sea, en vista de las pruebas, o mejor dicho, si esa persona era realmente culpable, las pruebas eran fáciles de haber encontrado, pero eso no significaba que la persona fuera realmente culpable, ¿vale? Se le da la vuelta. No estamos hablando ahora de la probabilidad de que la persona sea culpable, sino de la probabilidad de las pruebas. Y eso es algo que cuando comunicamos el riesgo es muy importante tener en cuenta, sobre todo cuando estamos leyendo este tipo de estudios. Así, con este mismo ejemplo, pues mueren más personas vacunadas que no vacunadas o hay más muertes en accidentes de tráfico con el cinturón de seguridad que sin el cinturón de seguridad. Pero porque más gente lleva el cinturón de seguridad y porque más gente está vacunada, ¿vale? Entonces, es importante que cuando comuniquemos riesgos eso lo tengamos en cuenta. Una de las cosas que me gustó mucho de la guía es la apreciación de que, además, la lectura fácil de la guía necesita que haya gráficos, ¿no?
Y en ese sentido, pues los pictogramas bien hechos, y no como en el de la obesidad que os he enseñado antes, son muy útiles para cuando queremos comunicar este riesgo y además manteniendo siempre ese denominador común de si yo pongo 10 muñequitos van a ser 10 muñequitos, si pongo 100 van a ser 100, siempre 100, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya para terminar, quisiera resaltar lo que he dicho al principio de que cuando hablamos de un riesgo siempre va a ser algo estimado, porque no está calculado sobre el total de la población, sino que está calculado sobre nuestra muestra, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la calidad de nuestra evidencia? Puede parecer que si una persona nos dice que nuestro valor no es exacto, sino que tiene cierta variabilidad, digamos, o cierto error en él, que desconfiemos. Lo que descubrieron en el Winton Center es que es al contrario, que cuando nosotros comunicamos el riesgo acompañado de barras de error o de entre qué valores puedes estar, la gente confía más en ese valor que estamos mostrando, ¿vale? Entonces, aquí eran distintas formas de expresar un número, ¿vale? Y podemos ver que cuando ponemos franjas de error, cuando decimos, por ejemplo, estimado, pues hay cierta confianza mayor. La barra más grande es la que pone que es el valor estimado, ¿vale? Entonces, el comunicar eso siempre está bien. Así es que, además de comunicar el número, comunicarlo siempre con gráficos, con el mismo denominador, con un lenguaje claro, pues podemos decir si tenemos poca evidencia porque la muestra era pequeña o muy variable, media evidencia, una evidencia alta o una evidencia muy alta. Y con eso, además, complementamos la información que tenemos y ayudamos a la mejor toma de decisiones. Aquí dejo algunos recursos, tanto el Winton Center como el Science Media Center, donde podéis consultar más información y muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Y si no hay ningún comentario o duda concreta, pasamos a la última de las presentaciones para dejar luego espacio a las preguntas. La próxima presentación está a cargo de nuestra ponente Montserrat León García. Montserrat es licenciada en farmacia y máster en salud máster en salud global, a punto de defender su tesis doctoral sobre la toma de decisiones compartidas en la tromboprofilaxis durante el embarazo. Actualmente colabora como investigadora en el Knowledge and Evaluation Research Unit en Rochester, Minnesota, en la Mayo Clinic y además con la Cochrane UK y la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña, ACUAS. Ella nos va a presentar desarrollo y evaluación de herramientas para la ayuda a la toma de decisiones compartidas en salud. Buenos días a todos. Muchas gracias, Lili, por la presentación. Pues como comento, os voy a hacer una presentación sobre el desarrollo y evaluación de herramientas para la ayuda a la toma de decisiones. Cubriremos estos temas. Primero voy a dar una breve definición de qué es el proceso de toma de decisiones compartida, cómo se desarrollan las herramientas y cómo se evalúan, y para finalizar unos puntos claves y conclusiones para reflexionar. ¿Qué es la toma de decisiones compartida? Es un proceso colaborativo que involucra a él o la paciente y él o la profesional sanitario para trabajar juntos para tomar decisiones de atención médica que se alineen mejor con los valores y preferencias de él o la paciente y su contexto de salud específico. Como sabéis, muchas decisiones sobre tratamientos y pruebas de salud no tienen una mejor opción. Muchas, si no la mayoría de las decisiones en salud, se consideran sensibles a las preferencias porque hay evidencia insuficiente sobre los resultados asociados con opciones específicas o se necesita sopesar los beneficios y daños conocidos entre las opciones. Para ello, las herramientas de ayuda a la toma de decisiones del o la paciente son intervenciones que se pueden utilizar para presentar la evidencia sobre los beneficios, daños y resultados conocidos relacionados con cada una de las opciones y hacer que los y las pacientes consideren lo que es importante para ellos y para ellas, lo que más les importa. Existen dos tipos de herramientas. Las herramientas para pacientes, las Patient Decision Aids en inglés, que tienen como objetivo proporcionar a los y las pacientes información relevante, mejorar su conocimiento y fomentar la participación de él o la paciente en la toma de decisiones.
Este tipo de herramientas asisten directamente a los y las pacientes en tomar decisiones informadas o indirectamente en prepararles para participar en conversaciones de toma de decisiones compartidas con sus profesionales sanitarios. El otro tipo son las herramientas de ayuda a la toma de decisiones, las herramientas conversacionales. Estas están diseñadas para fomentar y apoyar directamente las conversaciones que el paciente o la paciente y su profesional sanitario. Y tienen como objetivo mejorar ese proceso, la calidad de ese proceso de toma de decisiones compartida. Aunque hay varios modelos de toma de decisiones compartida, una revisión realizada en el 2019 por Bonhoeffer y Rotning resaltan 9 pasos claves. Primero, definir y explicar el problema. Reconocer que se necesita tomar una decisión. Presentar las opciones disponibles. Discutir los pros y contras de cada una de las opciones. Identificar los objetivos y preocupaciones del paciente. Discutir la capacidad y confianza del paciente para implementar la opción elegida. Verificar y aclarar la comprensión del paciente. Seleccionar la mejor opción o aplazar la decisión si fuese necesario. Y, finalmente, organizar el seguimiento para monitorear la decisión y sus resultados, ¿no? Y este es un proceso, como estas flechas indican, iterativo, ¿no? Hay en ocasiones pues, que hay que revisitar o hay que redefinir y explicar el problema y volver a llevar a cabo el circuito. Vamos ahora a profundizar un poquito en cada uno de los pasos y para ello voy a utilizar como ejemplo una herramienta que desarrollamos en el Hospital Sant Pau para ayudar a mujeres en riesgo de presentar una trombosis venosa durante el embarazo, el uso o no de heparina de manera profiláctica. Entonces vemos que la herramienta define y explica el problema, cuáles son las causas de tener este riesgo de trombosis durante el embarazo, cuáles son las consecuencias y finalmente se anima a reconocer que se necesita tomar una decisión. Se presentan todas las opciones disponibles y se discuten los pros y contras de cada una de las opciones. Aquí, como nos ha explicado Anabel, es muy importante el uso de pictogramas, utilizar pues, los denominadores comunes, como vemos aquí para los diferentes estados de salud. Presentamos información sobre el beneficio y riesgo de utilizar la heparina para cada uno de los estados de salud y representamos mediante un pictograma estos datos, ¿no? Para poder discutir los pros y contras de cada opción. Para estos primeros pasos es muy importante que cuenten con la evidencia, ¿no? Para que cuando estamos valorando las opciones disponibles cuenten con evidencia para respaldar estos y poder discutir los pros y contras. Como ha explicado mi compañera María José, muchos expertos apuestan por incorporar el modelo de toma de decisiones compartida a partir de las recomendaciones de las guías de práctica clínica, como una estrategia para abordar el abordaje terapéutico y la comunicación de los riesgos y beneficios de las diferentes opciones. Aquí hay algunas iniciativas, como la iniciativa Decide o la iniciativa Magic, que ayuda a utilizar esas recomendaciones de las guías de práctica clínica y presentarlos de una manera para facilitar el proceso de toma de decisiones compartidas. Recoger las recomendaciones, presentar los pros y los contras de una manera visual para que en consulta se pueda apoyar este proceso de toma de decisiones compartida. Los siguientes pasos son identificar los objetivos y preocupaciones del paciente, discutir la capacidad y confianza del paciente para implementar la opción elegida y verificar y aclarar la comprensión del paciente frente a las distintas opciones. Esto es lo que se llaman los valores y preferencias. Existen distintas metodologías para obtener estos valores y preferencias de los y las pacientes. Hay metodologías cuantitativas, por ejemplo, vemos el uso de una escala analógica visual donde pueden puntuar qué estado de salud o qué resultado es más importante para ellos y ellas. Y hay otros métodos, que como son los métodos cualitativos, como por ejemplo a través de entrevistas, donde podemos obtener preferencias sobre las distintas opciones que tengan más que ver con el contexto, ¿no? Pues, factores culturales, cómo esas distintas opciones afectan al paciente directamente.
Por último, se selecciona la mejor opción y, si es necesario, aplazar la decisión. No es necesario que en ese mismo momento se tome la decisión, sino también se puede animar a él o la paciente a reflexionar sobre ello y tomarlo más adelante. Y, por último, organizar el seguimiento para monitorear la decisión, si hay adherencia, por ejemplo, y qué tipo de resultados está obteniendo por la decisión que ha tomado. Ahora hablaremos de la evaluación, cómo evaluamos el proceso de toma de decisiones compartidas y cómo evaluamos las herramientas. IPDAS es un instrumento, es la International Patient Decision and Standards Collaboration, que sirve de puente para desarrollar y evaluar este tipo de herramientas, ya que proporcionan un checklist, una serie de criterios para asegurar que las herramientas que estamos desarrollando cumplen con una calidad adecuada. La última revisión Cochrane, desarrollada por Stacy y colegas este año, en el 2024, hace una evaluación sobre las distintas herramientas utilizadas en 209 estudios y evalúan estas herramientas utilizando una serie de resultados o outcomes que los dividimos en dos tipos. Aquellos resultados que tienen que ver con la calidad de la decisión, que estos son resultados, por ejemplo, con la congruencia entre los valores informados y la elección que toman, si mejora el conocimiento después de utilizar las herramientas, si mejora las percepciones precisas del riesgo, si mejora o influyen en el conflicto decisional, si influyen en la elección que toma al final él o la paciente, si influyen en el arrepentimiento por la decisión e influyen en la proporción de personas indecisas. Y otros tipos de resultados están relacionados con la calidad del proceso de toma de decisiones compartida. Aquí son resultados tipo, pues, si mejora la comunicación entre paciente y profesional de salud, si mejora la satisfacción con el proceso de toma de decisiones, si mejora la preparación del paciente para tomar una decisión, si mejora la confianza, cómo influye en la duración de la consulta y cómo influye la participación en la toma de decisiones compartida. Cada uno de estos resultados se puede medir de distintas maneras. Aquí, como pongo, por ejemplo, algunos instrumentos, por ejemplo, para la calidad de la decisión, cuestionarios de conocimiento, la escala de conflicto decisional, que es uno de los instrumentos más utilizados para evaluar la calidad de la decisión, la escala de decision regret o la angustia emocional. Y luego hay otros instrumentos que evalúan la calidad de todo el proceso. En esa ilustración que he hecho al principio de los puntos claves y que son iterativos, hay escalas que evalúan cada uno de los pasos, ¿no? Como por ejemplo el Option 12, Collaborate. Luego hay la escala de satisfacción, instrumentos como Conrad, que evalúan el conflicto, la confianza de la decisión, o existen instrumentos para evaluar la calidad de la atención sanitaria y los recursos utilizados. Esta revisión demuestra que casi todas las herramientas mejoran cada uno de estos resultados y la certeza de la evidencia para cada uno de ellos es alta. Sin embargo, hay en algunos resultados donde las herramientas o no mejoran o empeoran el proceso de toma de decisiones compartidas. Esto los he marcado con una X. Por ejemplo, si las decisiones que se están tomando sobre el cribado, un tratamiento preventivo o un tratamiento, a veces las herramientas pues no parece mejorar, por ejemplo, en el tema del cribado, a veces no parece mejorar ese proceso de toma de decisiones, a tomar una elección. En cuanto a la confianza, hay algunas herramientas que mejoraban y otras que introducían incluso más inseguridad en la decisión. En relación a la duración de la consulta, esto es interesante porque las herramientas que se utilizan antes de consulta no influyen en la duración de la consulta. Sin embargo, herramientas que se utilizan durante consulta aumentaban 1,5 minutos el tiempo de consulta. Y en relación a la participación, las herramientas parecen mejorar, reducir que las tomas de decisiones estén controladas por el clínico y aumenta que estén controladas por el paciente, o sea que la participación del paciente se incrementa con el uso de estas herramientas.
Para finalizar, y luego mis compañeras de la mesa 2 hablarán más sobre la implementación de este tipo de herramientas, pero sí quería poner esta imagen para resaltar que cuando evaluamos este tipo de herramientas hay que tener en cuenta el contexto en el que se están implementando y para ello hay que tener en cuenta 3 escenarios. Antes de la consulta, que los autores Sepuche y Skold en 2014 lo denominaron como antecedentes de la decisión y aquí se tienen en cuenta pues, los distintos actores que forman parte de la implementación de esta herramienta. Pues, profesionales de salud han recibido formación sobre toma de decisiones compartida o sobre herramientas. Los pacientes, cómo de seguros o cómo de empoderados se sienten para tomar sus propias decisiones y en relación a la organización y administración, qué recursos, qué disponibilidad existe sobre este tipo de herramientas. Luego está el escenario del encuentro clínico, donde se da ese proceso iterativo entre proporcionar evidencia sobre los distintos resultados de salud y que los pacientes proporcionen sus preferencias sobre cada una de las opciones. Y luego está el contexto post-decisión. ¿Cuál ha sido la calidad de la decisión? ¿Hay arrepentimiento con la decisión? ¿Hay adherencia? ¿Mejoran los indicadores de salud que afectan a la decisión en salud que estamos considerando, ¿no? Entonces, los resultados hay que tenerlos en cuenta según el escenario o el contexto que estemos abordando. Como conclusiones, decir que la toma de decisiones compartidas es un proceso colaborativo entre paciente y profesional de salud para tomar una decisión que esté basada en la evidencia e incluya los valores y preferencias, que las herramientas de ayuda a la toma de decisiones son intervenciones que van a apoyar este proceso y que estas herramientas demuestran que mejora tanto la calidad de la decisión como la calidad en el proceso de toma de decisiones compartidas. Sin embargo, se necesita más evidencia sobre cómo mejorar la implementación de estas herramientas en la práctica clínica habitual. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las 3 ponentes. Creo que han sido 3 presentaciones excelentes. Y si les parece, abrimos el turno de preguntas, comentarios, sugerencias, impresiones. A ver, ¿sí? Hola, buenos días. En primer lugar, felicitaros por las excelentes exposiciones y sobre todo por crearme más dudas de las propias que ya tenía, ¿no? Entonces, bueno, en este caso yo como director ahora del área de transferencia del Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud, pero también como profesional de la atención primaria, supongo que en la segunda mesa se van a resolver más dudas, ¿no? Y es la fase de implementación. Yo creo que un poco a modo de reflexión y pregunta sería, una vez que tenemos todo el circuito de cómo elaborar la herramienta, una primera cuestión sería ¿con quién empezar? ¿Con qué paciente? Paciente experto que ya tiene un perfil, digamos, de perfil crónico, ¿no? Que entiende su enfermedad y que, por tanto, la ayuda a la toma de decisiones sería, digamos, más óptima. El poderla implementar sería una primera cuestión. Y luego creo que hay una necesidad y es implementar en los profesionales sanitarios la formación en este sentido, ¿no? Sobre todo para un poco a largo plazo ver si la implementación de la toma de decisiones compartida versus la toma de decisiones paternalista que habitualmente se ha tenido tradicionalmente es más o menos efectiva y qué resultados en salud tiene. Sería como el post, ¿no? Un poco de la... Quería preguntaros en general qué pensáis o cómo se podría de alguna manera esto reflejar. A ver, ¿quién se anima a contestar? Yo te puedo contestar desde el punto de vista de la estadística, ¿no? Si yo tengo que evaluar cómo va a funcionar una guía, tengo que definir, o sea, es como si estuviera probando realmente un tratamiento. Tengo que definir cuál es mi población objetivo y entonces tengo que definir a quién quiero aplicarla. Entonces, por lo que decías de empezar con personal experto, creo que esa es una fase previa
en la que cuando, o sea, con personas que ya son expertas porque conocen su enfermedad, esa es una fase previa para que te ayuden al refinamiento del sistema. Entonces, por lo menos en encuestas se hace así o en cuestionarios. Tú primero haces un cuestionario, hablas con alguien que sabe mucho del tema y te ayuda un poco a refinarla, incluso luego con alguien que sepa menos y te ayuda a refinarla, y luego cuando ya la tienes lo que tienes que coger es pacientes de todo tipo para hacer una prueba. O sea, yo claro, en mi visión porque vengo de ahí, pero yo sí que utilizaría ese método de ensayo clínico, aunque sea reducido porque los riesgos son menores, pero ese método de ensayo clínico para poder llevar a cabo la validación de la herramienta. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que a la hora de elaborar una herramienta, sí contar con pacientes expertos, sobre todo para el tema de adaptar el lenguaje, porque realmente estas herramientas son particularmente importantes para personas que no están familiarizadas con o no están tan empoderadas a la hora de tomar una decisión, porque se les da información, pacientes expertos ya son personas que han pasado por la fase de procesos informados, o sea, tienen información sobre su condición, qué opciones disponibles tienen. Sin embargo, es este tipo de otros pacientes donde de alguna manera sería más importante. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el paciente experto debería participar en la elaboración de estas herramientas e intentar que sea lo más universal para otro tipo de pacientes. ¿Te referías al desarrollo de la herramienta o incluso con quién utilizar las herramientas? La reflexión era sobre si tendríamos el riesgo o el peligro de, a la hora de priorizar en la toma de decisiones sobre qué procesos, digamos, más relevantes empezar a implementarla. Por ejemplo, el paciente crónico, de alguna manera, es un paciente que la toma de decisiones presentes van a tener probablemente unos resultados en salud muy a futuro que pueden ser relevantes. Entonces, si tenemos que priorizar en el sistema sanitario actual y sobre todo en atención primaria por la logística de tiempo, la pregunta era en qué perfil de paciente hacerlo para arrancar y para que los profesionales sanitarios junto con los pacientes, cuál sería de alguna manera el escenario ideal para arrancar en esta ayuda a la toma de decisiones. No existe nada ideal, ¿no? Pero Sí, yo creo que incido en la población, porque también es importante que estas herramientas son de gran ayuda para el profesional sanitario también, ¿no? Porque, claro, hay carencia de cómo comunicar los riesgos y beneficios y para los profesionales sanitarios el tener los pros y contras basados en la evidencia ya se aseguran que no se dejan nada, ¿no? A la hora de explicar. Entonces, yo creo que la mejor manera de arrancar es la práctica habitual. Sí, yo añadiré lo que comentabas, que en el momento en que se decide hacer una herramienta de ayuda de toma de decisiones compartidas, tienes que definir muy bien la población a la que va a ir dirigida esa herramienta. Eso es clave. ¿Qué tipo de intervención y en qué contexto se va a dar eso? Entonces, yo creo que eso es como un primer paso en el momento en que tú decides, porque luego es lo que puedes aplicar. Y luego, esto también es a modo de reflexión, a ver, hablamos de paciente experto. ¿Qué es un paciente experto? El que sabe de herramientas o el que sabe mucho de su problema de salud o el que sabe de gestión sanitaria. Es decir, yo no me cerraría tanto a paciente experto, sino qué tipo de población es susceptible de que se pueda beneficiar de esta decisión. Y ahí en mi opinión, para mí sería eso como un criterio muy claro de definir antes de empezar a hacer la herramienta. Era un matiz. Claro, que quizás efectivamente en la línea de lo que están comentando, precisamente el objetivo de estas herramientas es favorecer esa alfabetización en salud y que no necesariamente a lo mejor necesitamos siempre pacientes expertos para ese proceso, ¿no? Quizás sí expertos en su experiencia, sí expertos en su vivencia, en su enfermedad. Sí. Y otro comentario que hacían que me parecía súper relevante con el tema de la formación a profesionales, ¿qué opinan? ¿Cómo lo ven? A ver, de la formación de los Sí, profesionales, ¿no? A ver, me parece clave, esta es mi opinión, a mí me parece clave, pero hay que hacer un cambio cultural importante también.
Es decir, las decisiones descentralizarlas de algún momento y compartirlas. Entonces, en esa formación no es solo cómo utilizar las herramientas, en qué contexto y de qué manera, sino también que eso conlleve un cambio cultural en la hora de la asistencia, porque no nos sirve de mucho tener muchas herramientas, si seguimos pensando y seguimos actuando de la misma manera. Entonces, yo creo que la formación me parece clave, pero no solo en el uso, sino también en el cambiar un poco esa perspectiva de atención. Ok, creo que tenemos otra pregunta por allí. Sí. Hola, buenos días. Soy Cristina Las Marías, vengo de Barcelona y, bueno, felicitaros. Ah, no, que hablo... Uy, entonces es al revés, ¿no? Pues, eso, felicitaros a las tres, ¿no?, por todo el trabajo que habéis presentado. A mí me ha gustado mucho esta metodología. Yo hace años que estoy trabajando en el tema de la planificación de decisiones anticipadas. Tenemos una asociación que fundamos a nivel estatal, que es la Asociación de Planificación Compartida de la Atención. En Cataluña hemos hecho todo un proyecto de implementación de la planificación, especialmente en atención primaria, que responde un poco a la pregunta del compañero, ¿no? ¿Por quién empezar? Ahora. ¿No? Sí, se va. Sí, bueno. Sí, hemos hecho formación también en profesionales de atención primaria específicamente, y mi pregunta es, lo que ha sobre todo Montserrat, ¿no?, lo que has presentado de las fases en las que abordar el tema y cómo preparar el previo. O sea, nosotros, por ejemplo, en Cataluña lo que hemos hecho es trabajar con complejos y enfermos crónicos avanzados en atención primaria, pero sin dar una preparación previa a los pacientes, ¿no? Sí que hemos hecho una formación en los profesionales, al menos para que sepan lo que es el concepto. Que otra reflexión también que lanzo es cómo agrupamos los conceptos, ¿no? Hablamos de toma de decisiones, hablamos de planificación compartida, de planificación de decisiones anticipadas, es un poco, a veces un poco lío, ¿no? Pero ¿preparamos a los pacientes de alguna forma? En vuestra experiencia, ¿crees que tiene más impacto el hecho de dar una documentación, de ofrecer algún tipo de educación previa, de empoderar de alguna manera a la ciudadanía? ¿O tiene más impacto cuando es el profesional que está preparado y de forma proactiva inicia estos procesos con los pacientes? ¿Es una estrategia compartida o doble, ¿no? No sé, lanzo aquí la pregunta para ver un poco, para ayudarnos también a perfilar la metodología. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que ambas cosas. O sea, yo creo que hay que preparar a él o la paciente en el sentido de darle información informada sobre qué opciones, cuál es su condición. Esto es importante desde un punto de vista ético, porque se ha visto que empodera a él y la paciente, pero también desde un punto de vista práctico, porque ya van a consulta ya con los deberes hechos de alguna manera, y el profesional o la profesional no pierde tanto tiempo en a veces explicar pues lo que le está pasando a esa persona, ¿no? Que eso, bueno, pues por ser prácticos también hay que tener en cuenta los recursos y la parte. Entonces eso es fundamental. Y por otro lado también hay que preparar a los profesionales de salud. Por un lado, por lo que estaba comentando María José, que sí que es muy importante que los profesionales pues, sepan pues, con qué tienes que cambiar un poco el paradigma, pero sí que es verdad que luego a la hora de la verdad en consulta el paciente o la paciente dice ¿y tú qué harías? Y esa es una realidad con la que nos encontramos, ¿no? Al final, el tú qué harías, entonces el paciente y el profesional de salud tiene que tener formación sobre cómo abordar eso. Es decir, no, es que no es mi decisión, es tuya. Yo te voy a ayudar, te voy a acompañar en ese proceso. Y eso es fundamental, esa formación es fundamental para que los profesionales sepan cómo poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Y no caer en ese paternalismo. Yo añadir que, bueno, siempre habrá personas que nunca van a querer tomar decisiones. Es decir, esto no es vamos a aplicarlo a todo el mundo, sino siempre va a haber personas que no van a querer tomar decisiones porque son muy complejas y porque tenemos miedo muchas veces de tomar decisiones, de equivocarnos, de que si vaya bien, qué de buena decisión, y si ha ido mal, asumir la responsabilidad. Entonces, es algo con lo que en la ayuda de toma de decisiones compartidas habrá mucha gente que estará interesada y que será partícipe, pero habrá gente que nunca va a querer hacerlo. Entonces, eso hay que respetarlo también, creo yo. No es lo ideal, pero hay que respetarlo. Y yo
extender un poco cuando he hablado del cambio cultural, por supuesto que también tiene que ir el cambio cultural en pacientes, ¿no? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como pacientes también y tomar decisiones cuando tenemos que tomarlas, con apoyo, con ayuda, con herramientas, pero siempre habrá alguien que no va a querer y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo quería añadir en ese sentido, que es una lucha que tenemos también desde la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa y demás, es que la estadística, la probabilidad, todo este tipo de cosas no se enseñan y no se enseñan sobre todo en este sentido. Entonces, cuando hablas de cambio cultural, creo que para los pacientes, para el punto de vista de los pacientes, creo que es muy importante que como sociedad empecemos a demandar que haya una mejor formación y ya no digo formación específica, sino que cuando estemos en el instituto, pues que se enseñe la estadística mejor y se enseñe además aplicada a este tipo de casos, porque al final es también nuestra vida. No tenemos asignaturas que vayan orientadas a cómo vamos a tener que tomar decisiones y cómo vamos a leer un periódico. Es que es para todo, es en general. Entonces, desde mi punto de vista, creo que también tenemos que demandar como sociedad eso, una mayor formación en este caso lo llamamos alfabetización estadística, o alfabetización numérica. Creo que también es importante. Y un poco también rescatando lo que comentabas, ¿no? Esta parte de activación al paciente que cada vez también se está trabajando desde las distintas perspectivas, no solamente directamente con profesionales en formación, sino también esa activación de programas, concretamente campañas que permitan esto. Me gustaría hacer un comentario, pregunta quizás relacionado a la exposición que hacía María José al principio, con las recomendaciones y todo ese sistema de priorización. A nivel internacional esto sigue siendo un tema de debate importante, el cómo, y a nivel nacional por supuesto también, ¿no? O sea, cómo priorizar las recomendaciones que luego serían susceptibles a ese proceso de toma de decisiones compartida, ¿no? Me parece complejo. Me parece muy complejo porque, a ver, siempre va a haber un grupo de población que no se sienta representado o forma parte de esa recomendación. Entonces, yo creo que por eso es clave que cuando tú priorices o identifiques que el profesional y los pacientes estén en ese proceso, pero sobre todo que se tengan la capacidad de llevar a esa decisión las expectativas de ese grupo de población en el que se va a elaborar la recomendación. Es decir, si hablamos de población de diabética, pues las personas que lo representen tengan la capacidad en ese proceso de priorizar, de saber cuáles son las necesidades de ese colectivo relacionado con diabetes. Yo creo que eso es una de las cosas, pero no me parece un proceso fácil, la priorización. Sobre todo porque entiendo que también hay una transición en ese modelo paternalista que estábamos hablando, ¿no? Pero luego también lo que son las recomendaciones, lo que implican las recomendaciones y qué pasaría cuando esos valores y preferencias son distintas a esas recomendaciones que hacen las guías de práctica clínica, ¿no? También. Otro comentario que me gustaría señalar, Monse hacía mención precisamente a que existen herramientas distintas, ¿no? Las que utilizamos fuera del encuentro clínico, las otras que son más para favorecer la conversación en el encuentro clínico. ¿Nos podrías decir, Monse, en tu opinión o en tu experiencia, cuál crees que son las mejores herramientas para recomendar? ¿Crees que es mejor unas que otras? ¿Hay algunos momentos en los que unas son mejores que otras? Bueno, ambas no hay una mejor que otras, tienen un propósito diferente. Las de pacientes son para preparar al paciente, son para que el paciente pueda tomar una decisión informada. Y también pausada, ¿no? Por ejemplo, nos contaba Anabel todo el tema de cómo presentamos los riesgos. Aunque utilicemos pictogramas, aunque utilicemos distintas ayudas, una persona necesita un tiempo para entender qué es ese 25% y cómo afecta a la persona. Entonces, es muy importante que para las decisiones informadas utilicemos las de pacientes. Y luego las herramientas conversacionales tienen mucha utilidad para apoyar al clínico, al profesional sanitario en consulta con el paciente. Y ahí sobre todo es muchas estrategias más relacionadas con la comunicación. Por ejemplo, en la Mayo Clínica han hecho mucho con respecto a este tipo de herramientas, las conversacionales, y van desde cómo preparamos la consulta, por ejemplo, no mesas cuadradas, mesas redondas, para que
que se sienta esa sensación de estar en partenariado, ¿no? Estamos profesional y pacientes juntos tomando una decisión conjuntamente, ayuda a que la persona participe. O sea, las conversacionales están más centradas en esa relación médico-paciente y cómo favorecer que verdaderamente se pueda trabajar junto, ¿no? en esa tarea de tomar decisiones conjuntamente. O sea, sirven distintos propósitos y ambas serían necesarias. Muy bien, y quiero aprovechar, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario más de la sala. Sí, creo que sería la última pregunta que nos queda antes del descanso, entonces. Gracias. Me lanzo, digo, me iba a callar, pero digo, bueno, la voy a preguntar. Soy Víctor Fernández, soy profesor en el grado de enfermería, particularmente en paliativos. Y bueno, me ha parecido muy interesante, pero sobre todo para Anabel y para la mesa entera. Yo cuento con estudiantes que a la hora de tomar decisiones de casos teóricos o simulados se meten ya en la IA y la estadística y la probabilidad les plantea una solución. Entonces veo luego me interesa mucho la segunda mesa de ver todas las herramientas, pero claro, ahora pienso, le vamos a decir al paciente, o la casuística que sea, una información y le vamos a decir, vete a casa y piénsatelo. Y el paciente al que vamos, y es que esto está ocurriendo ya, el paciente va, se mete en la IA, la que sea, mete su caso entero con todos sus datos y le dice, ¿y usted qué haría? Y te da una probabilidad basada en Wikipedia o basada en la fuente X que coja esa IA. ¿Cómo vemos esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo veis? Y además si le pregunta, tú como experto, ¿qué harías? ¿No? O sea, Es que, claro, la conversación con la IA, si lo habéis hecho, si no os animo a que lo hagáis, es espectacular porque te habla con una educación, una formalidad, es que es tremenda. ¿Qué opinan? Menudo melón. Vamos a ver, el problema en general es también de educación. O sea, la IA, digamos que ha llegado y nos ha dado una bofetada, porque ha llegado de golpe, en 3 años, hace 3 años no teníamos nada y ahora está ChatGPT ahí o Copilot o todas estas que tú les preguntas cualquier cosa. Lo primero que hay que hacer es transmitirle a los estudiantes y a la población en general que cuando una inteligencia artificial te da una respuesta, te está dando una respuesta que es, con todo lo que tiene detrás, aleatoria en cierta manera, ¿vale? Es decir, que esa quizás no es la mejor respuesta, ¿vale? Entonces, que se entienda eso, y es algo que hay que transmitirlo y decirlo, porque no podemos mostrarlo como tal, porque te da una respuesta y te da una respuesta que parece tan segura que tú no puedes evitar pensar que eso está bien. Hay que recomendar, porque si prohibimos el uso, estamos cayendo en una trampa y la gente lo va a utilizar más todavía. Entonces, para mí, la clave está en recomendar su uso para una cosa. Si el caso que te han presentado en la facultad, si el médico o la médica que te ha atendido, qué guía te ha mostrado, qué información te ha mostrado. Una cosa que sí puede utilizar la IA y que viene bien es, esta es la información que me han dado, pero tú la información se la das previamente. Con esta información, ¿puedes explicármela para que yo la entienda mejor? ¿Puedes darle la vuelta? Eso sí lo hace muy bien, ¿vale? Porque le da la vuelta, además puedes enseñar al paciente que, bueno, que le dé que refresque la respuesta varias veces y entonces a lo mejor hay alguna de esas maneras que al paciente le ayuda a entender, a lo mejor tú decías lo de necesita tiempo para entender que es un 25% y que supone un 25% en su vida, ¿no? Pues a lo mejor esa herramienta le podemos ver el lado positivo utilizándola para eso. Pero sí que, desde mi punto de vista, creo que hace falta mucha alfabetización estadística en este caso para que la gente entienda mejor qué hay detrás de esas herramientas y que entiendan que, igual que yo decía que cuando nos dan un riesgo estimado no es un valor exacto y ya está, sino que tiene incertidumbre detrás, porque igual lo has calculado con 5 pacientes, entonces pues es un riesgo poco fiable. Pues en la inteligencia artificial lo mismo, y que se entienda que tiene sesgos por todos lados, porque los datos con los que se alimenta no son datos elegidos para que haya una representatividad que decíamos antes de todo el mundo, sino que son datos a mogollón en la red y si a mogollón en la red esa enfermedad está menos estudiada para mujeres, pues te va a dar respuestas que van a ser para hombres y no para mujeres. Entonces, creo que por ahí hay mucho trabajo que hacer. Anabel.
María José, Monse, millón de gracias. Tenemos que cerrar la mesa, yo creo, porque ya me están haciendo ojitos así de que tenemos que pasar al descanso y al café, perdón, al café, que creo que es una sala por aquí cerquita, ¿no? Ahora, sí, justo aquí al lado. Pues agradecerles por la mesa, por la presentación y nada, decirles que ha sido un placer para mí moderar esta mesa y les invito a continuar en la jornada.